Como primer punto tenemos la biotecnología, que es el conjunto de técnicas que involucran la manipulación de los organismos vivos y ofrecen factibilidad del mejoramiento humano. Se divide en dos, en terapéuticas, que son aquellas que se encargan de las enfermedades o incapacidades, y tenemos el mejoramiento o perfeccionamiento del hombre, que pues su solo nombre dice lo que busca, ¿no? Aquí existe una delgada línea porque no están bien definidas ambos conceptos, por lo que empiezan a existir debates de los científicos y de los filósofos. Tenemos el poshumanismo en Jorge Habermas. Él habla sobre la programación eugenésica o el poder ser uno mismo. En esta habla sobre el diagnóstico preimplantatorio, sobre el desarrollo de un ser que será biológicamente superior y naturalmente alterado. Y habla sobre la instrumentalización de la especie. A esto se refiere a que no se respetan los derechos del beneficiario. O sea, si él es el beneficiario, él debería de decidir si quiere eso o no quiere. Pero como no tiene la capacidad para hacerlo, lo deciden los padres. Por lo tanto, se pasan por alto lo que son sus garantías individuales, ¿no? Y se le está quitando sus derechos, se le está utilizando como un instrumento, como un objeto. Tenemos la regulación de la biotecnología en Francis Fukuyama. Francis Fukuyama hablaba sobre el miedo a que la biotecnología nos lleve a perder nuestra humanidad. Se refería a que pues tantos cambios buscando la perfección nos hagan perder el hilo de las características que nos distinguen como seres humanos. También hablaba sobre que podrían existir enormes conflictos sociales, hablando porque existirán seres más superiores en cuanto a capacidad que otros. Entonces la igualdad pues va a estar un poco o mucho tal vez dañada, ¿no? O sea, van a haber problemas. También él menciona que se debería de mencionar las cosas legales de las ilegales, ¿no? Para no pasar una línea y que haya un conflicto mayor. Y tenemos la elección del futuro humano en Gregory Stock. Él supone que las tecnologías que controlan la evolución de nuestro futuro marcarán la historia. Era un poco más positivo a comparación de Fukuyama y Habermas, pero también tenía temores. Uno de sus temores era ante nosotros mismos. O sea, mencionaba que a pesar de todo lo bueno que podía traer la biotecnología en la humanidad, los humanos podríamos empezar a aprovecharnos de ella, ¿no? A excedernos, a comenzar a ser egoístas, ¿no? A agarrarla egoístamente. Tenemos también su temor de implicaciones filosóficas, quiere decir que se cambien los pensamientos, y también seducidos a forzarnos a hacer elecciones arduas. De por sí, él menciona que en la vida es difícil tomar una elección a futuro, naturalmente. Hablando sobre modificaciones, lo sería aún más. Y pasamos al aborto. El aborto está muy relacionado con el derecho penal, que es el que administra la justicia de cualquier persona que sobrepase lo que son pues las leyes, ¿no? O sea, si sobrepase las leyes, obviamente se le van a respetar sus garantías individuales. Por ejemplo, en el Código Penal de nuestro estado, el artículo 155 define el aborto como la interrupción del embarazo en cualquier momento de la vida. También habla sobre el castigo que se le va a aplicar a aquella mujer que lo haga. Este será antes de las 12 semanas de gestación, o sea, cuando el concebido aún esté en la etapa embrionaria. Y posterior, el artículo 156 habla sobre la justicia que se le va a aplicar si lo hace después de las 12 semanas, que ya vendría siendo médicamente un feto, por lo que pues obviamente el peso de la justicia pues va a ser mayor. El artículo 22 del Código Civil Federal y el artículo 5 del Código Civil del Estado de México defienden las garantías individuales del ser, su igualdad, su libertad también, entre otros más, ¿no? Defienden al ser como tal. Y bueno, en el aborto podemos encontrar al sujeto activo. El sujeto activo puede ser consentido y el sufrido. El consentido se refiere a aquella persona que lo realiza.
que consiente este acto, y el sufrido la persona que lo recibe. Podríamos hablar de un médico y de la madre, ¿no? Y el sujeto pasivo, que sería el concebido, no nacido, que pues obviamente pues él es el que va a sufrir, ¿no? Pues no tanto sufrir, pero pues ya va a estar, ¿cómo decirlo? Ya fuera de todo esto, ¿no? También aquí puede entrar la madre, siempre y cuando se haya realizado en contra de su voluntad, o el padre también, o cualquier familiar que no esté de acuerdo con este acto. Y existen dos tipos de abortos. Tenemos los punibles, que son aquellos que serán castigados. Aquí entra el aborto consentido, el aborto sufrido y el aborto sufrido con violencia. Y tenemos los no punibles, que son con motivo de violación, el aborto de inseminación artificial no consentida. Este casi no se da, o sea, es muy raro ver casos, pero sí existen casos donde se insemina a la mujer sin su consentimiento. También el aborto terapéutico, quiere decir que la vida de la madre se encuentra en peligro. Y también el aborto por riesgo de vida. Aquí trata más sobre el riesgo de vida del ser que será concebido, o sea, si viene con alguna deformación o alguna enfermedad grave, ¿no? Y el aborto culposo. Y ahora pasamos a los derechos de los pacientes. Pues todos los pacientes deben de tener derechos que deben de ser respetados por los médicos. En el caso, pues ellos manejan 10 derechos, ¿no? Deben de recibir atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso, recibir información eficiente, clara, oportuna y veraz. O sea, no se le debe de dar más información de la que pide, ni menos, la adecuada. Decidir libremente sobre su atención, otorgar o no su consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, no andar divulgando, contar con facilidades para obtener una segunda opción, contar con atención en caso de urgencia, contar con un expediente clínico, ser atendido cuando sea inconforme por la atención médica. Y hablamos sobre el consentimiento informado. El consentimiento informado es el escrito donde el paciente expresa voluntariamente su consentimiento sobre cualquier acto que vaya a hacerse sobre él. Debe de conocer los objetivos, los beneficios, las molestias y los posibles riesgos, y lo tiene que firmar. Y hablamos de la relación médico-paciente, que es la relación de no vamos a tratar la enfermedad, sino los valores y las prioridades y preferencias del paciente. Y pues estas son las bibliografías que empleé al momento de realizar las diapositivas. Gracias.